Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Otra vez cantemos. Venimos ante ti, Jesús. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti Por la eternidad. por la eternidad. Y nos unimos al cielo. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Generaciones cantarán de tu verdad. Deseamos de tu trono aquí. Deseamos ver tu trono aquí. Ven a reinar, ven a reinar. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Vestidos todos de la armadura, Señor, cubriendo nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón, ceñidos con el apresto del Evangelio. Señor Jesús, hemos nacido para alabarte. Permítenos disfrutar de este ámbito espiritual, Señor. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Eres santo, santo, tú eres digno, digno, tú eres santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo
los siglos de los siglos. Tú eres el más bello, Señor. Se escucha bien, ¿no? Muy buen día, hermanos. Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Crecimiento en base al conflicto es el nombre de la enseñanza. Y vamos a leer el texto en Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Efesios 6, 10 al 20. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, hermanos, creo que el asunto abordado por esta palabra es muy actual y apropiado para cada una de nuestras vidas. Busca identificar más claramente la naturaleza del conflicto y de las luchas en nuestras vidas, contrastando lo espiritual e invisible con lo meramente natural. Bien, pienso que está claro entre nosotros que la epístola de Efesios en el Nuevo Testamento, de la cual hemos leído esta porción de la Escritura, corresponde al libro de Josué en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué el Señor les había dicho, incluso antes de que entraran en la tierra prometida, que les había dado esa tierra, que todo lugar que pisara la planta de sus pies era suyo, o sería suyo, que la tierra era ya su posesión y que los enemigos estaban ya vencidos. Para Dios este asunto era un asunto acabado. Sin embargo, cuando finalmente entraron en la tierra prometida, descubrieron que tendrían que luchar para poseer cada centímetro de esta tierra. Y en esto no había ninguna contradicción.
porque estaban luchando por algo que ya había sido hecho por el Señor. A menudo podemos explicar esto de la siguiente manera. Luchaban en una victoria, no por una victoria. En una victoria, no por una victoria. Se trataba de poseer por fe, no de recibir por fe. Y pues allí se trataba de la herencia y de la expansión de sus posesiones al pueblo de Israel. Y no llegaron a poseer nada, ni a extenderse o expandirse por la tierra sin tener que enfrentar y superar un desafío continuo a lo largo del camino. Verdaderamente fue un tiempo de mucha lucha. A pesar de todas las promesas de Dios y de toda la obra del Señor, fue un tiempo de mucha lucha, de mucho conflicto. Y esa es exactamente la posición de la Iglesia en los lugares celestiales. Los lugares celestiales mencionados en el Nuevo Testamento y particularmente en el libro de Efesios corresponden a la tierra prometida del libro de Josué. La tierra prometida era una figura de los lugares celestiales que se mencionan en el Nuevo Testamento y particularmente en el libro de Efesios. Así que la posesión de cualquier medida espiritual, la expansión en cualquier magnitud de parte de la Iglesia, viene acompañada de un profundo conflicto espiritual, como hemos visto o como vemos en el ejemplo del libro de Josué. El Señor dejó al enemigo en el Antiguo Testamento, en la tierra prometida. Incluso cuando dijo que les había dado la tierra, dejó al enemigo ahí presente para que el pueblo de Israel viniera a una posición no teórica, sino una posición verdadera, una posición real y espiritual. El Señor no expulsó a estos enemigos de la tierra prometida y dejó que los expulsara el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había dicho. Dejó que fueran derrotados por el pueblo de Israel. Entonces esto es un anticipo, hermanos, de lo que el Señor busca para la iglesia. ¿No es cierto? A pesar de que en la cruz el enemigo está derrotado y todo está asegurado para la iglesia, el Señor lo deja para que la iglesia venga a una posición real. Y pues entendemos así que Dios deja al enemigo y Dios lo utiliza para llevar a la iglesia a una mayor realidad. Note que la herencia tiene dos aspectos. Por una parte, el Señor tiene una herencia en los santos, es decir,
El pueblo del Señor es su herencia. Por otra, la herencia de los santos es el mismo Señor. Y estos dos aspectos, que el Señor obtenga lo que se ha propuesto obtener con su iglesia, por una parte, y que nosotros alcancemos aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, es una cuestión, hermanos, de crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual viene a través del conflicto. Ahora, ¿qué significa esto? En resumen, se trata primeramente de fortaleza en el espíritu o fortaleza espiritual. Nuestra medida espiritual se mide primeramente por nuestra fortaleza espiritual. Nuestra medida espiritual, lo que somos espiritualmente, el nivel espiritual que tenemos en el Señor se mide por nuestra fortaleza espiritual, primeramente. Por lo tanto, esta sección que hemos leído en el libro de Efesios comienza con: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos derrumbamos fácilmente ante la oposición o presión del enemigo, o nos rendimos y desvanecemos pronto porque las cosas se ponen difíciles, eso determina precisamente nuestra medida de fortaleza espiritual, hermanos. Nuestra medida de Cristo. Para entender mejor esto, debemos considerar al Señor Jesús en su tiempo acá en la tierra. Si reflexionamos en su vida terrenal, observaremos que en ningún momento el enemigo logró obtener ventaja alguna para derribarlo. Ninguna ventaja. No puedo hacerlo en absoluto, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. El Señor demostró su medida espiritual justamente en esta oposición contra el enemigo. Satanás y todos sus reinos se enfrentaron a un hombre, a este hombre Jesús. Y este hombre Jesús los venció. Expulsó al príncipe de este mundo, sometió a su reino y tomó su autoridad. La medida de Cristo se mostró como opuesta a toda esta fortaleza del enemigo, a esta oposición espiritual. Y de igual manera, nuestra medida se mostrará en nuestra lucha con el enemigo. Simplemente entonces se trata primeramente de una cuestión de fuerza espiritual. Eso es lo que establece este versículo, fuerza espiritual, el primer punto. Como muestra el resto del pasaje, el enemigo irrumpe de muchas maneras en nuestras vidas, a fin de obtener o tratar de obtener alguna ventaja. Por tanto, la armadura en el texto que hemos leído apunta a diferentes formas en que el enemigo nos ataca.
Primeramente habla del yelmo de la salvación. Y este yelmo de la salvación es un casco que tú te pones para proteger tu cabeza, ¿no es cierto? Y sugiere que el enemigo está pronto a dar un golpe en nuestra cabeza. Es decir, un ataque espiritual a nuestra mente. Esta es la primera forma como el enemigo ataca a los hijos de Dios. ¿Hasta qué punto nuestra mente es impermeable a estos ataques del enemigo? Conocemos lo terrible que son estos ataques del enemigo en nuestra mente, para capturarla, para dominar nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. Esto es lo primero que menciona la palabra. Luego, otras veces ataca nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos y deseos. La coraza de justicia sugiere esta forma de ataque espiritual. Coraza de justicia. Coraza, protección, justamente a nuestro corazón, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros afectos. El escudo de la fe, que repelerá ataques ocultos y venenosos del enemigo, que buscan herirnos furtivamente, a escondidas. ¿No es cierto? El escudo de la fe. Después tenemos la palabra del Espíritu, o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que debe ser esgrimida eficazmente. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo le dijo, lo tentó con la misma palabra, y le dijo, está escrito. Pero el Señor Jesús le respondió, pero también está escrito. Entonces la palabra es una arma poderosa para repeler estos ataques furtivos del enemigo. Estos ataques con los cuales él pretende cegarnos espiritualmente, hacernos dudar. En otras ocasiones afecta o pretenderá afectar nuestra firmeza, nuestros lomos, como dice la Escritura. Que son sujetos por el cinturón de la verdad. Esto sugiere una forma de asalto espiritual que nos dejaría tremendamente heridos, maltrechos, y no tenemos cuidado si no nos hemos preparado. Así que al revisar la armadura, en cada una de sus partes, se descubre que cada parte representa algún tipo de conflicto espiritual. El punto donde este conflicto se concentra en un momento dado. Hoy será en un determinado punto, mañana en otro. Soy capaz de enfrentar al enemigo, resistirlo con fuerza. ¿Soy capaz de hacer esto? ¿Puedo enfrentarlo espiritualmente en mi mente? ¿Puedo enfrentarlo en mi corazón, donde se concentran mis sentimientos? Esto determina
mi medida espiritual. Así que lo primero que necesitamos nosotros es esta fuerza, hermano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero luego, también es cuestión de inteligencia espiritual y de entendimiento espiritual. Entonces, las dos cosas que definen nuestro nivel espiritual son la fuerza, de la que hemos hablado ya, y la inteligencia o el entendimiento espiritual. Esto se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Por tanto, es cuestión de tener inteligencia y entendimiento, además de ser fuertes. Podremos ser fuertes, pero no lograr mucho con esto si es que no tenemos inteligencia. Es el caso, por ejemplo, de algunas veces en que tenemos algún sueño que no lo podemos interpretar, que no lo podemos entender. Podemos tener el sueño, pero no podemos entenderlo. Entonces, poco podrá ayudarnos este sueño. Tenemos que pedir a Dios que nos dé claridad para poder interpretarlo. Necesitamos inteligencia espiritual. Por otro lado, podemos tener inteligencia y saber a dónde van todas estas cosas. Podemos conocer muy bien las artimañas del enemigo, pero no tener fuerza espiritual. Por tanto, estos dos factores deben ir de la mano. Así que la palabra que se aplica a esto de la inteligencia es vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, no solo debemos tener en cuenta sus ataques feroces, con fuerza, sino también su astucia, sus acechanzas. Y esto con la inteligencia espiritual. El diablo sabe dónde atacar en un determinado momento, así como el mejor momento para hacerlo. Muy a menudo crea incluso situaciones adecuadas para sus propósitos. A veces nos inquietará mucho en la mente, pensando, maquinando, razonando, y luego nos asestará un golpe que nos derribe mentalmente. Otras veces se moverá por completo en nuestros sentimientos, agitándonos, provocando situaciones que nos conmueven profundamente. En este tipo de circunstancias, la vida emocional está en peligro. Y entonces la atacará con fiereza. El enemigo es muy astuto, muy inteligente, para aplicar esto de cuando necesitamos nosotros fuerza y cuando necesitamos inteligencia espiritual o entendimiento espiritual. Entonces, para esta parte, para contrarrestarlo, necesitamos inteligencia espiritual para percibir sus intenciones y estar atentos a sus tácticas. Por tanto, la inteligencia espiritual es también una medida espiritual. Es un asunto de medida espiritual. ¿Cuántas veces el diablo utiliza a terceros para traer confusión a través de murmuración, chismes u otro?
Si tenemos inteligencia para enfrentarnos a las acechanzas y artimañas del diablo, entonces tendremos medida espiritual. Nuestra medida espiritual es dada, como hemos dicho, por nuestra fuerza espiritual y por nuestra inteligencia espiritual. Puede un hombre ser muy fuerte a veces, pero después de todo ser vencido igualmente por carecer de inteligencia espiritual. Puede ser derrotado por las argucias del enemigo. Por tanto, necesitamos estas dos cosas: fuerza e inteligencia espiritual. Ahora, en cuanto al entendimiento, necesitamos crecer en nuestro entendimiento espiritual, hermanos. Entendimiento. Hemos mencionado la fuerza y la inteligencia o entendimiento espiritual. Necesitamos discernir, entender el mundo espiritual, hermano. Es decir, nuestras percepciones espirituales. Cada uno de nosotros tiene percepciones espirituales por dentro. Necesitamos llegar a tener una claridad a este respecto. Necesitamos un entendimiento de estas percepciones que el Señor nos da. A veces estas son muy complejas. Pueden venir con visiones, pueden venir a través de sueños y por tanto necesitamos discernirlas espiritualmente en nuestro interior para poder movernos eficazmente, para que nuestra fuerza espiritual pueda ser puesta en acción. Necesitamos discernir, necesitamos entender. El Señor debe instruirnos espiritualmente para que se desarrolle en nosotros la mente de Cristo. La mente de Cristo. Esto está mencionado en 1 Corintios 2:16. Es decir, ¿cuál es la mente de Cristo? Es una mente que traduce aquellas cosas que el Señor nos está hablando interiormente, espiritualmente, y las traduce para que nuestro hombre exterior pueda entenderlas y nos permita así reaccionar. Yo les comento que una vez, hace varios años, tuve un tiempo de mucha dificultad en una congregación a la cual yo asistía entonces. Y pues el Señor me andaba advirtiendo por dentro de muchas cosas. Yo tenía muchos sentires internamente, pero no tenía un entendimiento claro de lo que me estaba diciendo el Señor. Y pues tenía percepciones y sentires y tenía, podría un sentir de la situación, que era una situación sumamente compleja, tremendamente difícil. Pero no me atrevía a pensar demasiado al respecto por miedo a equivocarme. Entonces, a pesar de todas las advertencias del Señor, lo que he dicho, el Señor se va moviendo internamente en tu corazón y va poniendo ciertos sentires, ciertas percepciones. Tienes algún atisbo de lo que el Señor te quiere decir, pero no estás totalmente claro. Y tampoco te atreves. Yo no me atrevía por miedo a equivocarme, por miedo a que el Señor me está diciendo una cosa y yo entienda otra. Entonces estuve así un tiempo y sucede que fui a compartir a otra congregación. Fui a compartir a otra congregación y compartí un asunto. Ya había estado en esa congregación varias veces.
y compartí un asunto, compartí la prédica, y luego de esa prédica se me acercó una hermana y me dijo, Alfredo, me conocía obviamente esta hermana, me dijo, Alfredo, tengo aquí a mi sobrino, que era un muchachito de unos 10 años o algo así, que ha tenido un sueño contigo. Ha tenido un sueño contigo y te lo quiere contar. Yo le dije, muy bien. Este muchachito de 10, 12 años empezó a contarme el sueño. Y a medida que me contaba el sueño, lo que yo tenía aquí adentro de esa congregación iba volviendo real. Me estaba hablando a través de su sueño de esa percepción espiritual que yo tenía, que yo no me atrevía a traducir, porque quizá me hubiera equivocado. Pero este muchachito me contó el sueño que tenía. Y en la medida en que me iba contando, me iba revelando, me iba traduciendo todas aquellas cosas que yo tenía en el corazón. Un niño de 10 años, hermanos, que había tenido un sueño del Señor. Pero ese sueño fue para mí vital, porque me trajo entendimiento de aquellas cosas que yo percibía, entendimiento espiritual de esas percepciones espirituales que yo tenía al respecto y que no me atrevía a traducir. Pero con este sueño fue evidente. Pero luego de este sueño, en mi corazón quedó esto. Dios ha tenido que traer un niño para explicarte los sentidos espirituales que tú tenías en tu corazón y que no podías entender. Un niño ha tenido que traducirlos. Era como una llamada de atención del Señor, como diciendo, pues tienes que prestar más atención y tiene que desarrollarse en ti esa mente de Cristo que traduce esas percepciones espirituales y que te da entendimiento. ¿Me están comprendiendo? Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos sueños o tenemos visiones, tenemos que pedir una interpretación del Señor. Y Dios nos va a dar maneras, te va a dar maneras como para explicarnos qué es lo que nos está diciendo o tratando de decir, como este sueño del niño que les comento, para que podamos entender claramente. Porque los sueños, las visiones muchas veces vienen de maneras muy complejas, que no se pueden entender, pero sí con la mente de Cristo. Sí con la mente de Cristo. Sí a través de una explicación que el Señor te pueda dar, como me la dio a través de este niño, que me contaba el sueño, y que me hizo entender aquello que yo percibía y que no me atrevía a traducir. Ese es el entendimiento. Esa es la inteligencia espiritual, hermanos, que es necesario que nosotros tengamos para poder percibir las cosas de Dios, para poder entender lo que Dios nos está diciendo, para que podamos entender sus advertencias, o para que podamos discernir cuántas veces la astucia del enemigo. ¿Cómo se está moviendo el enemigo? Que lo percibimos, pero no lo traducimos hasta que tenemos entendimiento espiritual. Y no podremos ser eficaces, hermanos, mientras no entendamos espiritualmente aquellas cosas de las que somos advertidos. No podemos ser eficaces. No podemos reaccionar adecuadamente.
A veces percibimos cosas espirituales, pero no las entendemos y poco podemos hacer al respecto. Yo he tenido sueños, hermanos, que los he entendido instantáneamente. Otros sueños, he tenido sueños, hermanos, hace 40 años, que todavía no puedo traducir exactamente. Sé lo que Dios me está diciendo, pero no sé el tiempo exacto de aquello. Necesitamos entendimiento para que lo que Dios nos haya dicho tenga fuerza, tenga poder en nuestras vidas. Será necesario entonces que el Señor nos revele, aclare el mundo espiritual en nosotros, lo invisible, pero que está siendo claramente visible o perceptible en nuestro ser interior. Y como les digo, para esto Dios utiliza diferentes medios. Puede darte una profecía. Muchas veces han venido profetas y me han dado profecías o me han contado sueños que han tenido y esos sueños explicaban las cosas que yo estaba viviendo. O me han contado visiones. Entonces Dios tiene que darnos este entendimiento. Tiene que darnos esta inteligencia espiritual para poder percibir el mundo espiritual. Porque somos llamados a movernos espiritualmente, a percibir el mundo espiritual y actuar conforme a este mundo espiritual. Dios tiene que darnos esta inteligencia. Fíjense que esto mismo Dios hizo con Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y pues, en el versículo 30, Daniel dijo lo siguiente, escuchen. Y a mí me ha sido revelado este misterio, porque el sueño de Nabucodonosor era algo misterioso. Eran figuras que no se entendían claramente, excepto con la mente de Cristo. Entonces dijo, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué les parece, hermanos? Dios hizo que Daniel entendiera estos sueños que tuvo el rey Nabucodonosor para hacerle entender los pensamientos que tenía en su corazón. El corazón es un misterio, hermanos. Y Dios muchas veces nos muestra este corazón, como en este caso a través de sueños, pero que deben ser interpretados para que podamos entender los pensamientos de nuestro corazón. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, lo que él tenía en su corazón. Y si ustedes se fijan, este sueño era un sueño que declaraba la historia del Antiguo Testamento, los reinos que habrían de venir en el Antiguo Testamento y que estaban dando vueltas en el corazón de Nabucodonosor. Y pues una vez que Dios nos enseña a entender el mundo espiritual, puede ser a través de sueños o de visiones o profecías o cualquier otra manera que Dios quisiera. Una vez que nos ha dado esto el Señor, que nos hace entender, entonces entendemos más del mundo espiritual. Y después que
tenemos el mundo espiritual, podemos volver a tener sueños, podemos tener visiones y podemos entenderlas sin necesidad de mayor interpretación, porque ya hemos aprendido, ya se ha desarrollado en nosotros la mente de Cristo, algo por lo menos de la mente de Cristo. Y posteriormente, cuando Dios te hable espiritualmente de estas maneras tan complejas que a veces utiliza el Señor, vas a poder entender qué es lo que te está queriendo decir Dios y vas a poder conducirte adecuadamente. Pero todo esto viene por revelación e instrucción del Señor por medio de su Espíritu. A mí me sorprende cómo el Señor ha podido traducir a veces estas cosas. Es como que el Señor estuviera diciendo, yo quiero que tú entiendas el mundo espiritual. Yo quiero que sepas lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de enseñar, para que estés avisado, sepas cómo conducirte en esta vida, sepas cuáles son las artimañas, las acechanzas del diablo, puedas entender lo que ocurre dentro de ti mismo. A veces, hermanos, nosotros no podemos siquiera definir claramente qué es nuestra mente, qué es nuestro corazón, qué son nuestros sentimientos, qué son nuestras emociones, versus lo espiritual. Uno se pregunta si será algo que yo estoy sintiendo o será algo que el Señor me está diciendo. Y a veces es difícil darse cuenta. A veces ha sido el Señor. Otras veces no era el Señor. Y es necesario entender esto, pero es necesario entenderlo, percibirlo. Si tú sientes alguna cosa, ¿cuántas veces ha ocurrido esto? Que el Señor ha revelado cosas de otra persona en el corazón de uno. Y era de tal forma que parecía que era yo mismo, pero no era yo mismo, era el Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es imprescindible en esta lucha espiritual, hermanos, que se desarrolle estas capacidades en nosotros. ¿No es cierto? Que sepamos que es en nuestra mente. ¿No es cierto? Que sepamos que es este casco que hemos mencionado. ¿No es cierto? O el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Te has dado cuenta a veces cómo el enemigo está esperando que tú des un paso en falso para envenenar tu corazón y quitar aquello que Dios te había dicho? El escudo de la fe debe estar ahí para que ningún dardo de fuego del enemigo se te aproxime y te llegue. ¿Entiendes? Es necesario esto, hermanos. Es necesario. Esto del yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Bien, pero volviendo ahora a este asunto que hemos estado hablando, el propio apóstol Pablo fue un ejemplo excepcional de fortaleza, combinada con inteligencia y entendimiento espiritual. Piensen en su posición cuando escribió lo siguiente: soy embajador en cadenas. Imagínense esto, soy embajador en cadenas. ¡Qué contradicción! ¡Qué absurdo! Pablo en cadenas, en prisión. Tendría muchas razones para debilitarse, para rendirse y adoptar una actitud
sin esperanza. Y lo mismo ocurre a veces con nosotros. Pero en cambio Pablo adopta una actitud absolutamente contraria a esto. Podía haber perdido la esperanza de afrontar toda la situación que se encontraba. Estaba en la cárcel Pablo. Y no solamente eso, sino que encima tenía todo el problema de las iglesias en contra suyo. Imagínense, semejante ataque del enemigo. Estaba en la cárcel. Y por el otro lado, muchas de las iglesias se le habían dado la vuelta. Podría haberse sentido absolutamente derrotado, como cualquier otro hombre, por la complejidad de la situación. Eso es lo que a veces nos ocurre a nosotros, ¿no es cierto? Es lo que decíamos. Si a veces decaemos fácilmente ante una situación difícil, eso ya nos está diciendo cuál es nuestra medida espiritual, hermano. Eso ya nos está anticipando cuál es nuestra fortaleza espiritual. Nuestra inteligencia, entendimiento espiritual. Y el diablo, obviamente, aprovecha estas circunstancias. Utiliza todas sus argucias y todo tipo de tretas y ardides para tratar de desanimarnos, para desalentarnos, como podía haber hecho con Pablo, en una situación en la cual él se encontraba y con todas las iglesias encima en contra. ¿No es cierto? Pero Pablo más bien demuestra una sabiduría maravillosa. Esta armadura, al ser aplicada por Pablo en su vida espiritual, indica una gran sabiduría de su parte. Piensen detenidamente un poco en esta armadura. El asalto a la mente y nuestros pensamientos. Tenemos el yelmo de la salvación. Qué apropiado para esta situación. Como dice el apóstol que debemos tener puesto el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. Esto a veces, hermanos, te puede llegar a hacer pensar que Dios no quiere nada contigo. Que Dios no puede perdonarte ciertos pecados. Yelmo por eso. Yelmo de la salvación. Y aquí tenemos, dentro de este concepto, las imaginaciones que los hombres tenemos. Como a veces nos imaginamos películas enteras, hermanos. Cómo nuestra mente puede hacernos ver cosas que no son reales, sino imaginaciones, y que nos comportemos de acuerdo a ello. Yo me acuerdo tantas circunstancias, pero una en particular que me acuerdo que una hermana estaba teniendo un problema emocional con su pareja. Y me empezó a contar una serie de situaciones que estaba viviendo. Y en la medida en que iba contándome estas situaciones, yo vi que el diablo había preparado realmente un terreno muy apto para las imaginaciones. Todo lo que ella me decía parecía que cuadraba, pero se estaba imaginando las cosas. Le faltaba información, pero el diablo estaba utilizando todos sus ardides
y todos sus engaños para que ella pensara de otra manera, para que ella se equivocara, las imaginaciones. Es cierto, esto está mencionado en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Dice, derribando argumentos y toda altivez. En otra versión dice, derribando imaginaciones. Tenemos que cuidarnos de estas imaginaciones, hermanos. Tenemos que cuidarnos de ir más allá de lo que está escrito, más allá de lo que te ha dicho el Señor. Muchas veces yo me he podido proteger con este yelmo diciendo, si es así, que me lo diga el Señor, que me lo haga saber de alguna manera, porque de otra manera el diablo te puede meter en un problema, en un hueco absoluto del cual no salgas. Nos falta información y por esto abundan las imaginaciones. Otras veces, como hemos dicho, es el asalto al corazón, asalto a la conciencia. Cuando el apóstol habla de la coraza de justicia, ¿qué es lo que más nos deprime del enemigo, hermanos? Es el espíritu de acusación. Coraza de justicia es el espíritu de acusación, de condenación, que nos hace sentir nuestra propia maldad, inutilidad e indignidad, para hundirnos en la desesperación. Coraza de justicia. ¿Y cuántos acá habrán tenido problemas así? Muchas veces cuando cometemos pecados, podemos confesarlos delante del Señor y aún así el enemigo viene y nos ataca en nuestra conciencia y nosotros no sabemos por qué no es que podemos olvidarnos. A veces puede ser porque no sabemos qué es la conciencia. Y Dios tiene que hacernos entender, revelarnos también qué es nuestra conciencia. Cómo se limpia con la sangre de Jesús. Para que el diablo no tenga acceso a esta parte. Pero aún a veces, conociendo la sangre de Jesús, el enemigo viene incluso a tentarnos, a acusarnos, y lo escuchamos en nuestra mente, atacando nuestra conciencia, nuestra mente. Necesitamos una coraza de justicia. Una coraza de justicia. Sí, el remedio para este tipo de situaciones, hermanos, es revestirnos de justicia, pero no la propia, sino la de Cristo. Enfrenta la justicia enfrenta al enemigo con la justicia de otro. Es la única manera de resistir este tipo de ataques. Otra vez hablamos del escudo de la fe, que busca guardarnos de ser cegados por los dardos de fuego del enemigo. ¿Y cuándo vienen esos dardos de fuego, hermanos? ¿Saben cuándo? Cuando dudamos. Cuando dudamos. Dios puede darte una palabra y el diablo trae duda. ¿Será que es Dios el que te ha hablado? Automáticamente ya te ha metido un dardo de fuego. Ya te ha derribado. Entonces, si se analiza cada parte de esta armadura, se descubrirá que es una descripción muy sabia, muy inteligente esta la de Pablo. En cada punto Pablo exhibe una maravillosa comprensión y muestra de su medida espiritual. Pues Pablo podía haberse hundido
bajo estas cosas de haber adoptado otra actitud, como cualquier otro hombre. Podría haber argumentado, todas estas iglesias se han vuelto contra mí, como menciona Pablo en las epístolas del libro de Timoteo. Todas estas iglesias se han vuelto contra mí. Todos estos hermanos me han abandonado. Estoy aquí en la cárcel, encerrado. El Señor debe tener algo contra mí. Debe haber algo muy malo verdaderamente en mí. Y esto es lo que a veces pensamos nosotros, hermanos, porque no estamos percibiendo la naturaleza de la lucha en la cual nos encontramos. No entendemos, hermanos, la diferencia de lo natural y lo espiritual, lo que mencionamos en un principio. Esta diferencia del mundo espiritual versus el mundo natural. Y el enemigo hace pasto de nosotros. Pero en cambio Pablo fue mucho más sabio. Ante estas circunstancias, ante estas situaciones, tomó el yelmo de la salvación, que protegió sus partes vitales, su conciencia, su mente. Tomó la coraza de justicia y el resto de la armadura y demostró su valía. Nosotros no podemos compararnos a Pablo, definitivamente. Pero nos está dando a entender en este texto que hemos leído el valor del crecimiento espiritual, de ser fuertes y ser sabios en tiempos de conflicto. Amén. Amén, hermanos. Ponemos de pie, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dicho y lo que nos has hablado. Señor, que en esta iglesia haya un mayor nivel espiritual. Que crezcamos en este nivel espiritual. Que haya fuerza, que haya inteligencia y entendimiento del mundo espiritual. Señor, que nos haga aptos para defendernos de los ataques del enemigo y de conducirnos adecuadamente como a ti te agrada y como debe ser. Yo te pido, Dios, por esta iglesia para que tú le des sabiduría y tú le des revelación, Señor. Señor, para que tú le enseñes de estas cosas escondidas, para que tenga entendimiento del mundo espiritual, para que se desarrolle en ellos la mente de Cristo. Le hace entender el mundo espiritual, el mundo invisible. ¿Dónde te mueves tú, Señor? ¿Dónde se mueven estas potestades? Los principados, estas autoridades, Señor. Tú hagas a esta iglesia fuerte e inteligente, entendida en todos tus caminos. Te doy gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Venimos ante ti, Jesús, en adoración.
Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Otra vez cantemos. Venimos ante ti, Jesús. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti. Nacimos para amarte a ti Por la eternidad. por la eternidad. Y nos unimos al cielo. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Generaciones cantarán de tu verdad. Deseamos de tu trono aquí. Deseamos ver tu trono aquí. Ven a reinar, ven a reinar. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Vestidos todos de la armadura, Señor. Cubriendo nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Ceñidos con el apresto del Evangelio. Señor Jesús, hemos nacido para alabarte. Permítenos disfrutar de este ámbito espiritual, Señor. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Eres santo, santo, tú eres digno, digno, tú eres santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo
los siglos de los siglos. Tú eres el más bello, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.